Dios te bendiga, iglesia, en esta tarde. Saludo a aquellos que no he saludado, pero Dios te bendiga. Te saludo con la rica paz de nuestro Señor Jesucristo. Quiero estar compartiendo la siempre viva y eficaz palabra de Dios. Hace falta. ¿Me escuchan, no? No sé muy bien. Bien. La siempre viva y eficaz palabra de Dios dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entramos en el segundo libro de Pedro. El primero ya lo hemos terminado. Entramos en el segundo libro de Pedro, capítulo 1, del 1 al 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 1 al 4. Ahora vamos a comenzar esta segunda carta del apóstol. Y seguramente a mí me fue de mucha bendición, como a ustedes también les fue la primera. Y esta segunda carta va a ser hermosa. Nos va a quedar hermosas enseñanzas para nuestra vida. Y vamos a leer 4 versículos. Y esto habla de preciosas promesas de nuestro Dios. ¿Qué significa la palabra promesa? Dice, es la expresión de la voluntad de hacer algo por alguien o cumplir con cierto sacrificio en caso de conseguir algún logro. El destinatario de la promesa entiende que se ha cumplido un compromiso. ¿Alguna vez te hicieron una promesa y no la cumplieron? ¿Te ha pasado alguna vez? Seguramente que sí, y fue así. ¿Te sentiste que te han fallado? ¿Que te han defraudado? O tal vez vos prometiste algo a alguien, no pudiste cumplir. Tenías toda la intención para hacerlo. Buscaste los medios necesarios para hacerlo, pero no lo lograste. Y después te sentiste culpable. Los seres humanos somos así. Los seres humanos somos así. Pero hay alguien que siempre cumple su promesa. Hay alguien que nunca te va a fallar. Hay alguien que nunca te va a desamparar. Y ese alguien es Dios. Es Dios. La Biblia dice que su palabra es el sí y amén. Y para empezar a estudiar esta carta, la segunda carta de Pedro, tenemos que contestar algunas preguntas. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y a quién le escribió el apóstol Pedro? Y esto lo encontramos en las primeras palabras de la carta. Y de la primera de la carta. Y el texto que quiero compartir dice así: Simón, siervo de Jesucristo, a lo que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paso sea multiplicada en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa
de la concupiscencia. Y lleva como título: crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo trae grandes bendiciones. Y el lugar de la redacción de la segunda carta de Pedro fue en la prisión en Roma, en los años alrededor de 67 después de Cristo. Dice el versículo 1, que lo acabamos de leer y lo voy a repetir, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a lo que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Podemos ver el autor acá. ¿Quién es el autor? Pedro. Se define a sí mismo: Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Y se llama a sí mismo Simón Pedro, tal como el Señor lo llamó en Lucas capítulo 5, 8, en el relato de la pesca milagrosa. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un hombre pecador. Podemos ver que lo destinatario no lo nombra Pedro y lo menciona así: a lo que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Esa fe no se origina en ellos mismos, no se origina en nosotros mismos, sino es un don de Dios. La fe se encuentra estrechamente vinculada con el concepto de la justicia, y es Dios quien justifica al creyente por medio de la fe. Pedro le hace notar a la iglesia que comparte con él una misma fe. Desde el principio de la epístola se enfatiza la divinidad de Jesucristo, llamado Jesús, nuestro Dios. Jesucristo es a la vez Dios y Salvador. Su nombre mismo significa salvación, porque cuando el Señor nació, el ángel le dijo a José que le pusiera por nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de su pecado. Mateo capítulo 1, 2. Entrando en el saludo de la carta, versículo 2, dice: gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Acá podemos ver dos observaciones: gracia y paz. Esta fórmula fija aparece en muchas cartas. La oración de Pedro es que Dios nos envíe una creciente cantidad de gracia como de paz. Y añade la frase: mediante el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Es decir, que cuanto mayor sea nuestro conocimiento de Dios y de Jesús, la gracia y la paz son multiplicadas. La preocupación principal de Pedro al escribir la epístola es que la iglesia aumente su conocimiento personal en Jesucristo, su Señor y Salvador. ¿Y cómo lo logro? ¿Cómo logro? A través de la lectura. ¿Cómo lo logro? ¿Cómo lo logro? A través de la lectura diaria. Para rendir alguna materia, tenemos un ingeniero. Para rendir alguna materia que se ha recibido, ¿qué tuvo que hacer el ingeniero? Leer, repasar todo lo que había aprendido. Y de esta forma conoció lo que él se ha preparado. Y la palabra de Dios es lo mismo, Dios es lo mismo, acá la Escritura es lo mismo. Y si a través de la lectura diaria, para que de ella testifiquen acerca de él. Juan 5:39. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dada por su divino poder.
mediante el conocimiento de aquel que nos amó por su gloria y excelencia. La Nueva Traducción Viviente dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos amó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Amén. ¡Qué manera de comenzar esta carta! ¡Qué manera de comenzar! ¡Qué declaración tan asombrosa! Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para que vivamos en armonía con su palabra, honrándolo, honrando la palabra, honrándolo, sirviéndolo. Esto es la declaración asombrosa. Su divino poder nos provee la salvación en primer lugar y luego nos da la capacidad de vivir una vida santa mediante el conocimiento del que nos llamó. Y crecer en su conocimiento es crecer en santidad. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, el cual has enviado. Aleluya. Pedro hace a Dios el autor de este conocimiento, porque nunca vamos a Él, al menos que seamos llamados por Dios. Amén. Porque Él nos llamó por medio de su Hijo Jesucristo a la salvación. Él te salvó, Él te ha predestinado antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuese santo, sin mancha, delante de Él. Crecer en su conocimiento es crecer en santidad. Amén. Entrando al versículo 4. Dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísima promesa, para que por ella llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La Nueva Traducción Viviente dice: y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes, preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los malos deseos. Vamos a compartir este versículo, tres partes de este versículo. La primera, la A, dice: la Escritura enseña que Dios ha dado a su pueblo numerosas promesas. ¿Y cómo son estas promesas? Que las estamos diciendo. Preciosas y grandísimas. Pero utiliza esta palabra preciosa para describir la fe. En 1 de Pedro, capítulo 1:7, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro. Y después también para describir la sangre de Cristo. 1 de Pedro 1:19 dice: sino con la preciosa sangre de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y también para todo aquel que cree, para vos, para mí, para su pueblo, todo aquel que cree en Cristo es precioso. 1 de Pedro capítulo 2:7. Y después, entre otros, hay muchos ejemplos más, pero tomen tres. Incluida entre todas las cosas referente a la vida y a la piedad que nos ha sido dada, como dice el versículo 3 que acabamos de desarrollarlo, están las preciosas y grandísimas promesas de Dios para vivir una vida santa dentro de su voluntad. Cristo ha prometido a sus seguidores o a su iglesia que Él volverá. Él volverá a buscar a su iglesia, una iglesia santa, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. Él viene a buscarlo. Porque Cristo está
sé santo, porque yo soy santo, dice Jehová de los ejércitos. Pedro, en el capítulo 3 de esta carta, habla del regreso del Señor, alentando a los oyentes a esperar la segunda venida de Cristo. Pues así Él lo ha prometido. Él viene a buscarnos. Prepárate, iglesia, que no te agarre distraído. Prepárate. Segunda de Pedro capítulo 3 y 14 dice: pero nosotros esperamos según su promesa, cielo nuevo, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallado por Él sin mancha e irreprensible en paz. Hermosa promesa que hoy en día esperamos sus hijos, hermosa promesa que está esperando el pueblo de Dios. Él regresará a buscar una iglesia santa, sin mancha. También dijimos que sus promesas son grandísimas. Y esto se ve en los resultados. Esto se ve en los resultados. Para ser participante de la naturaleza divina, depende de mí. Depende de mí cómo yo estoy caminando. ¿Sí? Podemos ser participantes de esa naturaleza divina. La parte B de este versículo dice así: para que así ustedes lleguen a tener parte de la naturaleza divina. Esto significa que cuando crecemos en estas promesas y nos apropiamos de ellas, nos vamos amoldando más y más a la imagen de Cristo. Lo que Pedro revela es que compartimos la santidad de Dios, la que experimentamos cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. Hebreos 10:10 dice: y esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Vamos a la parte C del versículo. Habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El cristiano ya participa durante su vida de la naturaleza divina al reflejar sus virtudes, que habla este libro aquí. Es otro tema de otro pasaje. El cristiano ya participa durante su vida de la naturaleza divina al reflejar la virtud, rechazar el pecado, no más pecado, rechazar la maldad, porque sabe que ya no pertenece a este mundo. No pertenecemos a este mundo, sino somos su pueblo escogido. Somos su real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Gloria al Señor. Juan 17:16 dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El 17: santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú enviaste al mundo, también lo he enviado al mundo. Primera Tesalonicenses capítulo 5:22 dice: apartaos de toda especie de mal. Apartaos, dejad la vieja vida, dejad la vieja manera de vivir, esa vieja vida, ese viejo hombre, dejad. Hermano, no cabe duda de que cuando dejemos este escenario terrenal, participaremos de la gloria divina, exhibiremos plenamente la naturaleza de Dios. Mientras estamos en esta tierra, vivimos con el mundo, pero sin ser parte de este mundo. Y no hemos revestido
de la nueva naturaleza creada para ser hijo de Dios en verdadera justicia y santidad, revestido del nuevo hombre. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. Ya está, ya quedó atrás el viejo hombre, que está viciado conforme, dice, a los deseos engañosos. Colosenses capítulo 3 dice: y revestido del nuevo, en cual conforme a la imagen del que lo creó se ha renovado hasta el conocimiento pleno. 1 Juan capítulo 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le seremos tal como Él es. Tremendo. Revestido del viejo hombre. Y cuando nos asaltan esas tentaciones, cuando nos viene ese deseo de hacer el mal, de recurrir a la maldad, Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñará de nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y Santiago, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Someteos a Dios. Someted a Dios, dice, y resistí al diablo, y irá de vosotros. Huid de las pasiones pecaminosas. Acercate a Dios, buscar a Dios en intimidad. Para concluir, sabemos que esta carta fue escrita por el apóstol Pedro, en la cual el mismo Espíritu Santo da testimonio de esto. Y le escribió bajo la investidura de apóstol de Cristo, es decir, un enviado de Jesucristo. Y nos enseña que la salvación y el crecimiento espiritual viene a través del conocimiento de Dios en el Evangelio. Y este es el canal por el cual nos amó. Conocer a Dios es vida eterna, y crecer en su conocimiento es crecer en santidad. Cuanto más lo conocemos, más nos aferramos a Él. También nos dice que nos dio preciosas y grandísimas promesas. En cuanto más crecemos en esas promesas, nos amoldamos a la imagen de Cristo. Y termina el texto con una exhortación, capítulo 3:18. La iglesia debe crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Ahora bien, ¿qué haremos nosotros con esta tremenda verdad? ¿Qué haremos nosotros con esta tremenda verdad? Si soy un hijo de Dios y una nueva criatura, si tengo la gracia de ser participante de la naturaleza divina, ¿cómo voy a vivir mi vida? ¿Cómo voy a vivir mi vida? Voy a vivir confiado en sus promesas, orando, buscando el rostro de Dios, clamando, esperando su venida, velando, buscando el reino de Dios y su justicia. ¿O voy a vivir inmerso en las cosas de este mundo? ¿O voy a vivir inmerso en el trabajo, en el dinero, en las preocupaciones, en el afán, en el deporte? En los deportes, aún si no soy un hijo de Dios, no nací de nuevo, si no soy partícipe de la naturaleza divina, yo quiero decirte que no es tarde. El tiempo es hoy. El tiempo es hoy. Podés arrepentirte de tu pecado y crecer en el Señor Jesucristo para salvación. Y comenzar a conocer en el conocimiento de Dios y de su Hijo. Pero el hecho certero es que Jesucristo cumplirá con sus promesas
Él viene a buscar a una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y para eso tenemos que estar preparados, velando, orando en todo tiempo. Porque el día ni la hora nadie lo sabe. Ni los ángeles que están en el cielo, solo mi Padre que está en el cielo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios te bendiga, iglesia, y que esta palabra entre en nuestros corazones y pueda germinar el día de mañana. Amén. Gloria al Señor.